Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Por la tarde, el pequeño pueblo de Bayview solía quedar envuelto en una quietud especial, apenas rota por el sonido distante de las gaviotas sobre la bahía y el murmullo de las hojas agitadas por la brisa del Pacífico. Las casas, con sus fachadas de madera descolorida y ventanas bajas, se alineaban a lo largo de calles tranquilas donde las huellas de la rutina diaria marcaban el pulso de una comunidad acostumbrada al silencio y la discreción. Aquella noche de finales de junio, la temperatura descendió suavemente cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas cubiertas de pinos. En una de esas casas, situada cerca del embarcadero, Haley Prescott se preparaba para salir. Había dejado sobre la mesa una taza de café medio vacía y el periódico local, doblado por la página de sucesos. La luz tenue de la lámpara reflejaba su silueta en el cristal de la ventana mientras revisaba, casi por costumbre, el contenido de su bolso, un teléfono algo gastado, las llaves de casa, una pequeña cartera. La madre de Haley, Joan, llegó más tarde de lo habitual aquella jornada. Encontró el recibo de la luz junto al fregadero y el eco de pasos apresurados en la entrada. Todo parecía en orden, excepto la ausencia de la hija, que solía dejar alguna nota o enviar un mensaje cuando iba a estar fuera más tiempo. Sin embargo, en ese instante, nada en el ambiente anunciaba lo que estaba por venir. Afuera, el viento movía las ramas con suavidad y las luces de la bahía parpadeaban en la distancia, reflejando una aparente normalidad. El reloj avanzaba lento. En Bayview, las horas de la noche tenían la costumbre de estirarse, cargadas de ese silencio denso y pegajoso que solo existe en los pueblos junto al mar. Los vecinos, habituados a la previsibilidad de la rutina, cerraban persianas y apagaban las luces, sin imaginar que esa misma noche, una de las suyas había dejado atrás la protección del hogar para perderse en la oscuridad, llevándose consigo un fragmento de esa frágil tranquilidad. Solo más tarde, cuando los días comenzaron a arrastrarse y las respuestas no llegaban, la ausencia de Haley empezó a pesar en cada rincón de la casa y en la conciencia de aquellos que alguna vez pensaron que nada malo podía suceder en un lugar como Bayview. Pero esa noche, simplemente, la vida siguió su curso, sin advertencias ni señales, como si el pueblo entero se negara a mirar de frente el abismo que acababa de abrirse en su propia puerta. La mañana siguiente amaneció cubierta de una neblina espesa que se aferraba a los tejados y envolvía el muelle en un silencio casi absoluto. El reloj de la cocina marcaba las 8 cuando Joan notó la ausencia de sonidos familiares, no se oía el agua de la ducha, ni el tintinear de tazas, ni la risa habitual de Haley repasando mensajes en su teléfono. El dormitorio estaba intacto, la cama sin deshacer, y sobre la mesita reposaban el libro y los anteojos que solía usar por las noches. El bolso no estaba, pero el abrigo colgaba todavía del perchero. Durante las primeras horas, Joan intentó buscar explicaciones lógicas, aferrándose a la idea de que su hija había pasado la noche en casa de alguna amiga o había decidido ir directamente al trabajo. Sin embargo, a medida que el día avanzaba y las llamadas no recibían respuesta, una inquietud sorda empezó a instalarse en el ambiente. La madre marcó el número de teléfono de Haley varias veces, siempre obteniendo la misma señal fría e impersonal. En el pueblo, la vida siguió su ritmo pausado. Nadie reparó en la ausencia de una joven más entre las calles silenciosas. Las vecinas, ocupadas en sus quehaceres, apenas se cruzaron miradas de complicidad cuando Joan recorrió la manzana preguntando, con discreción, si alguien había visto a su hija. Las respuestas fueron vagas, gestos de duda y palabras cortas, nadie recordaba haber visto a Haley desde el día anterior.
La preocupación fue creciendo como una sombra obstinada. Al caer la tarde, Joan decidió acudir a la cafetería donde trabajaba su hija, esperando encontrarla tras la barra o tal vez recibiendo alguna noticia de sus compañeros. Allí, la confirmación fue contundente. Hallie no se había presentado al turno, tampoco había llamado para avisar de una ausencia. El teléfono móvil seguía sin contestar, las redes sociales permanecían inactivas y nadie de sus amigos tenía información nueva. La policía local, acostumbrada a manejar asuntos rutinarios y pequeños conflictos vecinales, recibió la denuncia con una mezcla de formalidad y escepticismo. Un oficial rellenó el formulario mientras Joan relataba los detalles, la última vez que vio a su hija, la ropa que vestía, las costumbres diarias que la definían. Se abrió un expediente y, por primera vez, el nombre de Hallie Prescott quedó inscrito en la lista de personas desaparecidas del condado. Esa noche, la casa se llenó de un silencio diferente, uno más pesado y penetrante, que se colaba por las rendijas y se extendía como una nube densa. Afuera, el pueblo dormía ajeno a la preocupación que, en el interior de aquel hogar, se había transformado ya en una certeza angustiante. Algo, en Bayview, había cambiado para siempre. Y aunque aún nadie lo sabía, el curso de los días venideros confirmaría que la vida de todos los que habitaban ese rincón del norte jamás volvería a ser la misma. El tercer día tras la desaparición, el clima en Bayview se tornó más sombrío. La niebla había dado paso a un cielo gris, opaco, y la humedad del aire parecía impregnarse en la piel, haciéndolo todo más pesado. Fue en esa mañana, mientras la ciudad despertaba a medias, cuando se produjo el hallazgo que cambiaría el curso de la historia. Un pescador local, acostumbrado a recorrer los márgenes del río temprano, divisó algo fuera de lugar entre los matorrales que crecían al borde del agua. A simple vista, solo parecía un trozo de tela enganchado entre las ramas bajas, pero la proximidad reveló una prenda femenina, empapada y cubierta de barro. El hombre, movido por una inquietud difícil de explicar, avisó de inmediato a las autoridades. Minutos después, la policía acordonó la zona y, bajo la supervisión de los agentes, se inició una búsqueda más exhaustiva. Lo que siguió fue un proceso meticuloso y silencioso. Los agentes, guiados por la prudencia y la experiencia en tragedias ajenas, inspeccionaron cada rincón de la orilla. Al mediodía, uno de ellos se detuvo abruptamente. El cauce del río había arrastrado hasta un remanso un bulto indeterminado. La corriente suave apenas disimulaba la naturaleza del hallazgo. El cuerpo de una joven, en avanzado estado de descomposición, yacía semioculto bajo restos de ramas y hojas, atado por los tobillos a un objeto pesado que el río no había logrado arrastrar del todo. La escena, marcada por la quietud de los testigos y el olor agrio del agua estancada, fue abordada con la precisión casi quirúrgica de los equipos forenses. Los detalles hablaban por sí mismos, la ausencia de ropa, las marcas profundas de ataduras en muñecas y tobillos, el cabello pegado a la piel, fragmentos de cinta adhesiva aún adheridos en algunos puntos. Cerca del cadáver, restos de plástico y fibras sintéticas sugerían un intento deliberado de ocultar el cuerpo en el fondo del río. El hallazgo fue comunicado con cautela a la familia. La noticia se extendió por el pueblo como un rumor pesado y doloroso. Las autoridades, hasta entonces discretas, comenzaron a trabajar con mayor urgencia. Se tomó muestra de cada elemento encontrado en la escena, trozos de cuerda, fragmentos de tela, huellas leves en el barro. El cuerpo fue trasladado al depósito de la ciudad, donde los forenses se prepararon para iniciar la identificación y el análisis de las causas de la muerte. Bayview, acostumbrado al anonimato y a los días iguales, se estremeció ante la brutalidad del suceso.
Aquella tarde, cuando los vecinos comenzaron a llenar las aceras con murmullos y miradas evasivas, el pueblo supo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Y así, mientras la investigación tomaba forma, la vida de Bayview quedó marcada para siempre por la sombra de aquella primera y terrible evidencia. El laboratorio forense del condado se iluminó con un resplandor blanco y aséptico mientras el cuerpo de la joven era colocado sobre la mesa de acero inoxidable. Los peritos, acostumbrados a la distancia y al rigor del procedimiento, repasaron uno a uno los indicios recogidos en la escena. Los documentos, llenos de cifras y descripciones frías, no lograban atenuar la crudeza de la realidad, la ausencia total de prendas, los restos de cinta adhesiva adheridos a la piel y las profundas marcas de presión en las muñecas y los tobillos componían un cuadro de violencia seca, deliberada. El análisis minucioso del cadáver arrojó más preguntas que respuestas. La descomposición avanzada dificultaba la tarea, pero el trabajo metódico de los especialistas fue revelando detalles sutiles. En el cabello aún quedaban adheridos fragmentos de hojas y pequeñas partículas de plástico. Bajo las uñas, restos de tierra húmeda, una evidencia muda de resistencia o, quizás, de desesperación. La boca mostraba una coloración azulada, indicio probable de asfixia, aunque la falta de lesiones externas precisas obligaba a los expertos a no descartar otras hipótesis. En la comisaría, los agentes examinaron los objetos recuperados del río, una cuerda trenzada, con nudos elaborados que solo alguien familiarizado con el mundo marítimo podría haber hecho, un trozo de cinta de polietileno de uso industrial y varias bolsas plásticas de supermercado, aún con restos de lodo y grava en su interior. Cada elemento fue clasificado, fotografiado y enviado al laboratorio, donde las pruebas de materiales y huellas se convirtieron en la principal esperanza de la investigación. Mientras tanto, el proceso de identificación avanzó con lentitud. Las huellas dactilares, pese al deterioro, permitieron finalmente establecer la identidad de la víctima, Haley Prescott. La noticia cayó como una losa sobre la familia, cerrando de golpe cualquier atisbo de esperanza. La comunidad, enterada de la confirmación a través de susurros y llamadas, se replegó sobre sí misma, atrapada en una mezcla de miedo y dolor. El detective a cargo, joven pero metódico, comenzó a reconstruir las últimas horas de Haley con la ayuda de registros telefónicos y testimonios recogidos entre familiares y amigos. Las primeras entrevistas no aportaron grandes avances, solo la certeza, casi unánime, de que Haley no habría confiado en cualquiera para un encuentro nocturno. Las circunstancias sugerían un lazo de confianza o, al menos, de familiaridad con su agresor. La investigación se fue transformando en una sucesión de pequeñas obsesiones, analizar la procedencia de la cuerda, comparar las fibras de la cinta, revisar las cámaras de seguridad del puerto, donde el rumor de una lancha zarpando tarde en la noche empezó a ganar fuerza. Nada de aquello resultaba concluyente, pero los detalles, reunidos como piezas dispersas de un rompecabezas, ofrecían un retrato inquietante. La violencia era metódica, planificada, casi impersonal. Y ese frío, esa ausencia de motivación visible, confería al caso un carácter aún más perturbador. En los días siguientes, Bayview dejó de ser el lugar apacible de siempre. El miedo, instalado ya en las casas y en las conversaciones diarias, obligó a todos a mirar de otro modo la rutina y a quienes los rodeaban. Las calles, ahora, eran transitadas por miradas inquietas, y cada pequeño hallazgo de la policía se sentía como un paso doloroso hacia una verdad que nadie quería enfrentar, pero que se acercaba, inevitable, con el avance inexorable de la investigación. Las primeras líneas de investigación comenzaron a tomar forma a medida que la policía de Bayview recopilaba declaraciones y revisaba los archivos de los días previos a la desaparición. Los nombres surgían entre los informes como piezas sueltas de una historia inconexa: amigos,
compañeros de trabajo, antiguos novios, vecinos cuya cercanía parecía, de repente, demasiado casual. El detective, sin apenas descanso, dedicó largas horas a analizar trayectorias y relaciones, guiado por la intuición y la rutina del método. Uno de los primeros en captar la atención fue Sam Reed, un joven con antecedentes por pequeñas infracciones y un carácter volátil. Las coincidencias lo situaban cerca del entorno de Hallie en los días previos, y algunos testimonios apuntaban a discusiones recientes entre ambos. Se solicitaron registros, se verificaron coartadas, se tomó su ADN para comparar con los restos hallados en la escena. Sin embargo, el resultado fue desalentador. Sam tenía un alibi sólido, y ninguna evidencia física lo vinculaba de manera definitiva al crimen. En paralelo, las miradas se volvieron hacia Mark Tedes, el exnovio de Hallie y marino retirado, conocido en el pueblo por su reserva y una fama ambigua. La soga encontrada en el río, con sus nudos de factura marinera, alimentó las sospechas. Mark fue sometido a interrogatorio, su reacción osciló entre la resignación y la distancia, pero jamás perdió la compostura. Permitió sin resistencia el registro de su embarcación y de su casa junto al puerto. La policía buscó huellas, fibras, cualquier señal que lo conectara con los materiales del crimen. Nada. Todo cuanto hallaron correspondía a un hombre acostumbrado al mar, pero sin elementos que lo incriminaran de manera fehaciente. El avance de la investigación se hizo cada vez más lento. Las pruebas analizadas en laboratorio no arrojaron coincidencias claras. La cuerda, el plástico, las bolsas, todo eran productos comunes en la región costera, empleados por pescadores y habitantes locales. El tiempo, enemigo silente, comenzó a diluir el sentido de urgencia. Los vecinos, en sus casas, seguían las novedades con creciente escepticismo, y la familia de Hallie experimentaba esa extraña forma de dolor en la que la incertidumbre pesa más que cualquier certeza. El caso, que había empezado con la promesa de una pronta resolución, se transformó en un laberinto de caminos cerrados. Las noches del detective se poblaron de informes inconclusos, gráficos llenos de fechas y nombres que no encajaban, silencios en las llamadas telefónicas. Parecía que el crimen había sido cometido por una mano invisible, capaz de borrar sus huellas en cada rincón de Bayview. La sensación de impotencia se instaló en el ambiente, y el pueblo, una vez más, aprendió a vivir con la incómoda cercanía del misterio. Sin embargo, en el fondo, todos sabían que la calma era apenas la superficie de una verdad mucho más inquietante, oculta en los pliegues de la vida cotidiana. El paso de los días y la escasez de resultados concretos obligaron a la policía de Bayview a replantear sus hipótesis. El ambiente, saturado de sospechas mudas y expectativas frustradas, se volvió aún más denso. Los investigadores, inquietos por el estancamiento del caso, revisaron nuevamente los informes forenses, esta vez con atención minuciosa a los pequeños detalles que, en la prisa inicial, habían pasado desapercibidos. El análisis de los nudos en la cuerda reveló patrones complejos, propios de quienes trabajan en barcos y conocen el mar. Esta observación llevó a los agentes a indagar con mayor profundidad en el círculo de trabajadores portuarios, marineros y pescadores que frecuentaban los muelles de Bayview. El detective principal dedicó largas horas a examinar registros de turnos, permisos de embarque y movimientos nocturnos en el puerto durante la semana de la desaparición. Los testimonios recogidos variaban desde la indiferencia hasta el nerviosismo apenas disimulado, pero nadie admitía haber visto nada fuera de lo común. La pista más significativa surgió del laboratorio, fragmentos de una cinta adhesiva, utilizada comúnmente para sellar grietas en embarcaciones, fueron hallados tanto en el cuerpo de la víctima como en una lancha atracada en el puerto. No era una marca rara en la zona, pero la coincidencia despertó nuevas preguntas.
Los peritos, tras comparar fibras y restos plásticos, no lograron un vínculo irrefutable, pero la sospecha de una conexión entre el crimen y el mundo marítimo se hizo más fuerte. En paralelo, la policía examinó los vínculos personales de Halley con renovado escepticismo. Se entrevistó a compañeros del café, amigos de la infancia y conocidos recientes. Entre estos nombres apareció el de un cliente habitual, un hombre reservado y algo huraño, con pasado en la marina y acceso a embarcaciones. Su presencia discreta en el café de Halley, confirmada por varios testigos, fue suficiente para convertirlo en objeto de seguimiento. Los agentes recopilaron información sobre sus rutinas, su círculo social y cualquier señal de comportamiento inusual, pero la falta de pruebas directas lo mantenía fuera del alcance de la justicia. La incertidumbre se transformó en obsesión para los encargados de la investigación. Cada noche, en la sala de reuniones de la comisaría, mapas, fotografías y listas de nombres cubrían las mesas en un intento desesperado por encontrar el hilo perdido. Las hipótesis se multiplicaron: un ataque premeditado por alguien cercano a la víctima, una venganza del pasado, la obra de un desconocido que dominaba el entorno y sabía cómo borrar sus rastros. El pueblo, atrapado en la inquietud, seguía atento los rumores y pequeñas novedades filtradas por la prensa local. Mientras tanto, la investigación avanzaba con lentitud, deslizándose por una frontera incierta entre la intuición y la falta de certezas. Bayview, bajo la apariencia de normalidad, guardaba el aliento, sabiendo que el tiempo jugaba en contra de la verdad. Las semanas siguientes se transformaron en una sucesión de esperanzas truncadas y frustraciones silenciosas para la policía de Bayview. Los agentes, impulsados por la presión de la opinión pública y la angustia de la familia Prescott, se aferraron a cada pista con la esperanza de encontrar la clave que les permitiera desentrañar el misterio. Sin embargo, la realidad se impuso con la fuerza de lo irremediable. Una tras otra, las líneas de investigación se diluían como la niebla en la bahía. Los registros exhaustivos en las viviendas de los principales sospechosos apenas arrojaron objetos cotidianos y ninguna prueba que pudiera ser considerada determinante. En la lancha del antiguo marino se hallaron cuerdas, herramientas y restos de cinta adhesiva, pero todos de uso común entre los pescadores y navegantes del puerto. El laboratorio no detectó coincidencias concluyentes entre las fibras halladas en el cuerpo de Halley y los materiales recogidos durante los registros. La investigación, que en sus primeras etapas había avanzado con una energía casi febril, ahora parecía encallar en un mar de dudas y repeticiones. El detective Jeff comenzó a notar el desgaste en su equipo. Las reuniones matutinas se volvían más breves y pesadas, los informes se apilaban sin aportar datos nuevos y la fatiga se reflejaba en los rostros de quienes, día tras día, recorrían los mismos escenarios buscando detalles que ya no existían. El pueblo, antes expectante y cooperativo, pasó a mostrarse receloso y distante. Los rumores se multiplicaban, y cualquier gesto inusual se transformaba en motivo de desconfianza. La ausencia de respuestas alimentó una inquietud general que se extendía más allá de la familia Prescott. Las autoridades, enfrentadas a la presión del tiempo y la creciente decepción de la comunidad, recurrieron incluso a expertos externos y a nuevas técnicas de análisis forense. Sin embargo, los resultados no cambiaron el curso de la investigación. Las evidencias materiales eran insuficientes y las declaraciones de testigos, plagadas de vacilaciones y contradicciones, solo contribuían a espesar la niebla que envolvía el caso. La sensación de fracaso se instaló poco a poco, convirtiéndose en una presencia tangible en la comisaría y en las calles de Bayview. Para muchos, la posibilidad de que el responsable escapara impune resultaba tan insoportable como la tragedia misma. A pesar de los esfuerzos incansables, el caso de Halley Prescott quedó suspendido en un limbo doloroso, a la espera de ese giro inesperado que,
por ahora, nadie sabía de dónde podría venir. En el transcurso de aquel verano interminable, cuando el caso de Haley Prescott parecía haberse convertido en una herida más del pueblo, una pieza mínima y casi inadvertida cambió el rumbo de la investigación. Sucedió en el laboratorio forense, entre el ruido constante de las centrifugadoras y el olor persistente a reactivos químicos, donde un técnico de guardia, examinando por enésima vez los restos de cinta adhesiva encontrados en el cuerpo de la víctima, reparó en unos filamentos oscuros atrapados en el adhesivo. Al principio, se creyó que eran simples cabellos humanos, despojos sin importancia en una escena contaminada por el agua y el tiempo. Sin embargo, la observación al microscopio reveló una textura inusual, un grosor y una disposición propios de la fibra animal. El equipo técnico, intrigado, sometió la muestra a pruebas más exhaustivas. Pronto, el informe señaló un hallazgo peculiar: se trataba de pelo de perro, más concretamente de una raza poco común en la región, cuya presencia podía rastrearse hasta apenas unas pocas viviendas del condado. La noticia llegó a la comisaría con el sigilo de una revelación inesperada. Los investigadores, fatigados por semanas de incertidumbre, recobraron de pronto el ánimo. El detective principal solicitó los registros veterinarios de Bayview y sus alrededores, buscando el origen de esa coincidencia improbable. El listado de dueños de esa raza se redujo a 3 nombres. Entre ellos figuraba Mark Davis, el exmarino investigado en las primeras etapas del caso, cuya perra, una Akita de pelaje oscuro, había sido un regalo de Haley en tiempos más felices. El hallazgo revitalizó el proceso. Se recogieron muestras de pelo del animal y, tras un análisis de ADN comparativo, los resultados confirmaron la coincidencia. La evidencia, aunque indirecta, era la primera conexión material entre la víctima, el sospechoso y la escena del crimen. Los investigadores regresaron a la casa de Davis y, esta vez, la inspección se realizó con una meticulosidad nueva, atentos a la presencia de cualquier indicio que el tiempo hubiera dejado pasar. Mientras tanto, el pueblo, enterado de las novedades por el rumor persistente que recorría las calles, comenzó a vislumbrar la posibilidad de una respuesta. El caso, que hasta entonces había sido un pozo de dudas y frustraciones, se abría a la esperanza de justicia. La investigación, fortalecida por aquel indicio minúsculo, siguió su curso, transformando la tristeza y la rabia en una determinación renovada por desenterrar toda la verdad. La evidencia obtenida con la muestra de pelo animal se convirtió en la llave que abrió nuevas puertas en la investigación. Por primera vez en semanas, la policía de Bayview sintió que el velo de incertidumbre empezaba a desgarrarse. El detective principal, acompañado por 2 agentes, volvió a la residencia de Mark Davis. Esta vez, el registro fue exhaustivo: cada rincón del garaje, los armarios, las cajas polvorientas apiladas en el trastero fueron revisados con una paciencia fría, ajena a las prisas y al desaliento de los intentos anteriores. En una estantería metálica, semioculta entre herramientas de pesca y botellas de aceite, encontraron una bolsa de plástico con un número de lote grabado en el lateral. A simple vista, se trataba de un envoltorio común, idéntico a otros miles repartidos por la región. Sin embargo, el análisis del código identificó la bolsa como parte del mismo lote que las halladas junto al cuerpo de Haley en el río. Este detalle, casi insignificante, adquirió una relevancia inesperada. Ahora existía una conexión física y verificable entre la casa del sospechoso y la escena del crimen. Los agentes, alentados por la coincidencia, solicitaron una orden para examinar de nuevo la embarcación de Davis. Allí, los forenses hallaron fragmentos de cinta adhesiva de las mismas características que la utilizada en el crimen, y fibras sintéticas incrustadas en la madera del banco, compatibles con las halladas en la escena. Cada descubrimiento, por sí solo,
parecía insuficiente para sostener una acusación, pero juntos componían una red de indicios cada vez más sólida. Mientras la policía reunía pruebas, la Fiscalía del Condado evaluó la consistencia del caso. A pesar de la ausencia de testigos presenciales y de una confesión, la sucesión de coincidencias materiales, sumada al vínculo emocional entre víctima y sospechoso, convenció finalmente a las autoridades para presentar cargos. El ambiente en la comisaría, antes marcado por la impotencia, se transformó en una mezcla tensa de alivio y expectativa. La noticia del arresto de Mark Davis recorrió Bayview como una corriente eléctrica. El pueblo, dividido entre la incredulidad y el deseo de justicia, miró de nuevo hacia el puerto y sus aguas oscuras, buscando en el pasado las señales que nadie supo leer a tiempo. Los agentes, por su parte, siguieron trabajando en silencio, conscientes de que la verdad, aunque tangible, podía resultar tan frágil y escurridiza como la niebla que cada noche volvía a cubrir la bahía. El inicio del juicio contra Mark Davis sacudió la tranquilidad artificial de Bayview. Durante semanas, la sala del tribunal se convirtió en el escenario donde la comunidad entera depositó sus miradas y expectativas, buscando en cada gesto, en cada testimonio, una confirmación o una duda que les permitiera comprender lo sucedido. La madre de Hallie, con el rostro marcado por noches sin sueño, ocupó siempre la primera fila, envuelta en el silencio de quienes han agotado todas las palabras. La fiscalía presentó su caso con precisión, desplegando ante los jueces la cadena de indicios recogidos a lo largo de meses, las fibras sintéticas, los restos de cinta adhesiva, la bolsa con el número de lote, el análisis del pelo animal y el rastro que unía la escena del crimen con el entorno más íntimo del acusado. Los abogados de Davis insistieron en la ausencia de pruebas directas, en la naturaleza circunstancial de la evidencia y en la posibilidad de una concatenación desafortunada de coincidencias. El acusado, sentado tras la mesa de la defensa, mantuvo una actitud impenetrable, el gesto cerrado de quien sabe que la verdad depende, en última instancia, de la mirada de otros. El tribunal, tras días de deliberaciones marcadas por la tensión, dio su veredicto, culpable de secuestro y asesinato. La sentencia cayó con el peso de una verdad amarga, tan incontestable como la bruma que envolvía al pueblo cada amanecer. Mark Davis fue condenado a cadena perpetua, una condena recibida con un suspiro colectivo de alivio y desolación, como si la justicia, finalmente, hubiera restablecido un frágil equilibrio en el corazón de Bayview. En los días posteriores, la vida en el pueblo recuperó, lentamente, su pulso habitual, aunque ya nada volvió a ser igual. La memoria de Hallie persistió en las conversaciones y en los gestos cotidianos, convertida en advertencia silenciosa y en símbolo de la vulnerabilidad compartida. Su madre, al ser abordada por los periodistas a la salida del tribunal, apenas pronunció unas palabras de agradecimiento antes de perderse entre la multitud. El puerto, escenario mudo de la tragedia, siguió cubriéndose cada tarde con la niebla, ocultando bajo su superficie la huella indeleble de lo ocurrido. Y así, Bayview aprendió a convivir con su herida, sabiendo que la justicia, aunque reparadora, nunca logra cerrar del todo las cicatrices de una pérdida. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.